Hoy viajamos a China. Toca uno de los platos más conocidos a nivel mundial. ¿En qué rincón del mundo no se ha comido o se come? Arroz chino. Así que vamos a dar comienzo y los ingredientes los voy diciendo sobre el paso, sobre la marcha, según lo vamos haciendo. Como ven aquí, tengo una variedad de vegetales ya picados, entre esos los brotes de soya. La idea era cortarlos por separado, pero es que hay una huelga aquí en Ámsterdam de los agricultores y los transportistas y los supermercados están vacíos y pude encontrar una bolsa de vegetales mixtos para justamente arroz chino con sus brotes. Así que no me queda más remedio que trabajarlo en esta oportunidad, sí. Pero vamos a utilizar también ajo, zanahoria, puerro, el jengibre, que no debe de faltar. Y les voy a indicar por lo menos la zanahoria como corto, y así la mayoría de los vegetales es que debería de ir cortado. Los vamos a cortar finamente en tiritas o juliana. Una vez lavada y pelada bien la zanahoria, la vamos a ir cortando en pequeñas tiritas. Vamos a apartar aquí para que vean de esta manera. Muy finitas, muy delgaditas, porque en la cocción de casi todos los platos chinos se cocinan los vegetales muy poco. Es una pasada rápida y quedan bastante enteritos. Además, que es mejor porque así mantienen más los nutrientes todos los vegetales. Una vez cortado la zanahoria en tiritas, vamos a cortar el ajo. Yo lo voy a cortar laminado, lo más finito que puedan, casi transparente. Esto va a ser la base del sofrito. La base del sofrito, por lo menos el arroz chino, para que sepa a venezolano, lleva el jengibre, el bacon o tocineta, mejor en tiritas o cubitos que la que es rebanada. Pero si no consiguen esa y tienen la rebanada, pues entonces la que viene en rebanada. Como decía, ajo, jengibre, el bacon o tocineta y el cebollín. Pero ¿qué ocurre? Lo que les expliqué de la huelga que hay. Así que el cebollín ya me viene cortado y mezclado con los demás vegetales que compré en la bolsa esa ya preparada. Así que iniciaremos entonces con el bacon, el jengibre y el ajo. Una manera fácil de pelar, en vez de con el cuchillo, voy a quitarle este borde al jengibre, es con una cuchara, con el borde, a ver si lo ven bien aquí, es raspar. Y vean qué facilito sale. Que uno a veces se lía con los peladores estos que ya hay para las patatas o las papas. O con el cuchillo. Mientras que con la cuchara es súper fácil. Así, miren qué facilito. Ahora lo voy a lavar y ya está. ¿Ven cómo sale la cascarita? La piel, muy fácil. Vale, una vez pelado y bien limpio, lo vamos a cortar en cubitos o cuadritos. Pequeñitos también. Ya digo, esto es para hacer la base del sofrito de nuestro arroz. Arroz chino. Que en cada país varía. Porque los chinos en ese sentido son muy inteligentes, como en tantas otras cosas, como cualquier persona del mundo. Pero me refiero para la parte culinaria, porque ellos han adaptado sus comidas a los sabores típicos y característicos en cada país, al paladar de cada quien. Este es el caso, por lo menos, en lo que se refiere a Venezuela y otras partes de Sudamérica, porque allí los chinos, la cocina que predomina es la cantonesa. Una vez picado esto, vamos a preparar allí el sofrito. Bueno, damos comienzo al sofrito. Vamos a colocar lo que es el jengibre y el ajo no requiere mucho aceite, preferiblemente
un poquito, un par de cucharaditas. No hace falta más. Ponemos el jengibre, ponemos el ajo y la tocineta o bacon. Esta es la base. Lo vamos moviendo. Realmente el arroz chino, que a veces se habla de que si muy grasoso, que con mucho aceite, realmente no tiene que llevar tanto aceite. Y más utilizando la tocineta, porque en cubitos, porque suelta grasa. Y esa grasita es lo que le va a dar también más aroma y sabor. Y no requiere que pongamos tanto aceite. El aceite que estoy utilizando es aceite de sésamo. Es lo ideal porque le da el sabor más típico. Pero si no llegan a tenerlo o no lo consiguen, que es muy fácil conseguirlo en supermercados y tiendas, utilicen pues el vegetal, cualquier aceite vegetal que tengan. Aceite de oliva no, porque ya le cambia los sabores. Ya con el jengibre y como está soltando el olor, ya se va sintiendo ese aroma asiático. Voy a colocar, pueden usar jamón ahumado, pueden utilizar chuletas de Sajonia que se dice, o chuleta ahumada de cerdo. Esto todo en el wok, lo ideal es hacerlo a fuego rápido y moviendo constantemente para que no se queme. La sal, no voy a echarle sal ahora porque como lleva salsa de soya, que la salsa de soya de por sí tiene su toque salado, eso lo rectificamos al final. Ahora, hablando de salsa de soya, la salsa de soya es sumamente importante para cualquier elaboración asiática, pero tienen que tomar en cuenta que si estamos haciendo un arroz chino, tiene que ser salsa de soya china. No pongan japonesa, no pongan de ninguna parte, otra parte coreana o vietnamita, de ninguna parte de Asia, porque es que cada quien tiene su manera y sus toques de hacer la salsa de soya. Entonces, si le ponemos otra salsa de soya, en este caso un plato chino de otra parte de Asia, ya no va a tener el sabor de la comida china. Y hay muchas variedades de salsa de soya. En este caso, para el arroz chino, es mejor utilizar la salsa de soya oscura, la dark, que diga dark. ¿Por qué? Porque esta es más concentrada y no se requiere utilizar tanto, hay que tener cuidado, menos cantidad. Luego que es menos salada, entonces lo ideal es utilizar la oscura. Es fácil de conseguir también en cualquier negocio de productos asiáticos o en el supermercado. Esta la compré yo en el supermercado. La consiguen tranquilamente. Bueno, una vez puesto ya esto, vamos a ir ahora con los vegetales. Aquí hay puerro, hay cebollín, hay brotes de soya, hay pimiento rojo, que es lo que tenemos que utilizar normalmente, no lleva más. Ya saben que el arroz chino se caracteriza por llevar bastantes vegetales, además que se reducen y luego que se hace pero tan rápido. Los brotes de soya no me queda más remedio que echarlos ahora porque están mezclados en este mixto, pero el brote de soya se cocina muy rápido. Así que cuando pongan los vegetales por separado, que es lo que recomiendo más, no como en mi caso, el brote de soya lo tienen que poner es prácticamente casi al final. Ya está. Oh, ya está empezando a oler a chino. Fuego alto y moviendo constantemente. No tienen un wok, cualquier sartén pueden utilizar. En el wok es mejor por la forma que tiene, más fácil de mover, pero no tiene que ser obligatoriamente en un wok. En una simple sartén grandecita les puede salir. ¿Que no tienen una sartén grande? Pues una olla grande y ya está. Ahora lo que voy a hacer es echar, voy a poner también gambas, camarones, langostinitos pequeños, cuanto más pequeñitos mejor.
Pero como estos están crudos y también se hacen muy rápido, pues los ponemos de una vez. Ya les digo, el arroz chino es un plato que se hace pero tan rápido. Aquí lo importante es tener el arroz listo. El arroz, hablando del arroz, utilicen cualquier tipo de arroz. Tiene que ser arroz blanco y lo importante es hacerlo, yo prefiero el día anterior. Yo mi arroz blanco lo hice ayer, porque así lo meto en la nevera, se seca más y queda mejor para elaborarlo. Pero no significa que tiene que ser obligatorio, porque si no lo han hecho, se les olvidó o se les ocurrió justo en este instante hacer el arroz chino, pues entonces preparan el arroz, lo hacen en el mismo momento, por lo menos media hora o una hora antes, que repose un poco, y ya está, y lo pueden hacer igual. Bueno, moviendo bien. Ahora, yo otra cosa que hago, le pongo esto, que lo voy a poner aquí para que lo vean, son 5 especies chinas, también en todos los supermercados se consigue, en todos. Y le voy a poner una cucharadita. Ahí está. Así tiene más su toque asiático. También, como he puesto gambas, en este caso, he conseguido esta que es, se las voy a poner aquí, es una salsa de pescado que le da un saborcito y un toque. Esto ya los ingredientes, los condimentos mejor dicho, y estas salsas pues es a gusto de cada quien. Las cantidades, tampoco pasarse, poner mucho, porque si no va a predominar el sabor de ese ingrediente. Seguimos revolviendo y la salsa de soya va al final. Ahora voy a colocar las tiritas de zanahoria. Vamos a seguir moviendo. Un tip referente al arroz blanco. El arroz blanco, para que no quede, porque en el caso del arroz chino, el arroz debe de quedar lo más suelto posible. Entonces, para que no quede apelmazado por el almidón, recomiendo la cantidad que vayan a utilizar. En este caso yo estoy utilizando taza y media. Una taza de estas comunes y corrientes, las que le dicen el mug. Lo deben de lavar pues en un recipiente, en un bol, echan el arroz, lo llenan de agua y con la mano sacuden un buen rato, bastante, que vean que el agua se pone blanquecina, turbia, vacían. Así lo hacen 3 veces. Luego ya colado, porque si no lo hacen, no lo lavan, ese almidón va a hacer que aglutine y el arroz va a quedar como apelmazado. Ahora ya en este punto viene el arroz. ¿Ven? Tiene que estar, a ver si se ve, ahí, sueltito. Y ahora se trata de mezclarlo bien. Y ya digo, a fuego fuerte, porque con fuego muy caliente, al máximo, estando fuerte, no da tiempo a que el arroz absorba el aceite y se ponga grasoso, sino que se sofría. Chow fan, como dicen los chinos. Ahora, lo que les decía, lo de la salsa de soya oscura, como les comenté que es muy concentrada, no es como la otra soya que estamos acostumbrados de venga, echar un buen chorro y más y más. Esta no, porque es muy fuerte, aunque es menos salada. Así que le vamos a dar pues unos chorritos muy pequeños, a ver si lo ven mejor así. Esta cantidad y esta cantidad. Media cucharada o una cucharada. Y ahora empezamos, porque fíjense qué oscura es, y van a ver cómo enseguida el arroz cambia de color. El arroz chino, por lo menos este, yo lo estoy haciendo a mi manera y como a mí me gusta. Le he puesto las gambas, el cerdo, pero si no les gustan los langostinos o son alérgicos a ellos, no le pongan, le ponen cerdo o le pueden poner carne de ternera o un bistec que lo cortan, no sé, o simplemente de vegetales. Hablando de todo un poco, yo preparé también, que aquí la ven, una tortilla con 2 huevos y le puse un poquito de vegetales, su sal, y se corta así en tiritas y se la agregamos. Ya le ponen la cantidad que gusten. Yo ahora voy a poner
solamente la mitad de la tortillita. Pero que son veganos y no comen nada que venga de los animales, pues como el caso del huevo, una tortilla, pues no le ponen tortilla, puros vegetales. O sea que esto vale para todo el mundo y luego también para la imaginación de cada quien. Voy a probar ahora a ver cómo está de sal, por si hay que rectificar. No hace falta. Listo nuestro arroz chino. Apagamos y eso es todo. Como ya ven, un plato rápido y fácil de hacer. Con tan pocos ingredientes a base de vegetales. Luego ponen cerdo, pollo, carne, las gambas o los langostinitos. Se le puede poner champiñones, cualquier tipo de seta, repollo que le queda divino. O sea, venga, suelte la imaginación. Lo importante es la base del sofrito que les di al principio y utilizar salsa de soya oscura, esto que le da su toque asiático, las 5 especies, a usar, si consiguen, que no es difícil, de aceite de semillas de sésamo y por supuesto su toquecito de salsa de pescado. Eso es todo. Así que nada, a comer chino. Voy a servirme un plato ahora y a probar. Aquí está el plato servido. Lo he adornado con la parte verde del cebollín para que le dé color y también al morderlo fresquito, pues un toquecito bien bueno. Miren esta hermosura de arroz chino. Qué bueno se ve. ¡Ay, cómo huele! Huele, pero divino. Voy a probar con el permiso de todos. Aquí tengo el trocito de tortilla. Está muy caliente, lo acabo de sacar. Sabe a chino. Al chino de mi país, Venezuela. Al chino cantonés, con el toque de nuestro país que ellos adquirieron. ¿Saben qué fácil y rápido? Teniendo las cosas principales, la base del sofrito, eso es indispensable. Luego la salsa de soya oscura, el aceite de sésamo, de semilla de sésamo. Y si consiguen también, que es fácil conseguir, la salsa de pescado y las 5 especies chinas, tienen un arroz chino para morirse de gusto. Y verán cómo sus amistades, familia, amigos, todo el mundo, ¡ah, qué divino, qué rico! Más adelante voy a hacer también la de lumpias y también de tallarines, los tallarines o fideos finitos de arroz, que es la misma base, solo que los fideos tienen su proceso, pero también rápido, y en el wok, pam, 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 y listo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado esta receta y disfruten aún más de este plato delicioso. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Besos. Adiós.